El estrés académico ha sido un problema entre los jóvenes. Yo en mi experiencia pues me ha tocado chicas que hasta se les cae el cabello por tanto estrés. ¿Cómo en esa cuestión, cómo ayuda la Escuela de la Palapa a estos jóvenes? Hoy tenemos un invitado muy especial, a la clave está en ti. Es un honor tener con nosotros al director de la Escuela de la Palapa, una institución que se ha mantenido a la vanguardia en tanto a la educación. Tenemos al director Diego Casa, quien ha liderado una institución y ha apoyado el bienestar emocional de sus alumnos. ¿Okay? Vamos a comenzar. Un gusto tenerte aquí. Y pues esta es una pregunta que desde que supe que ibas a estar con nosotros te la quise hacer. Okay. ¿Quién es Diego? Ok, perfecto. Pues bueno, primero agradecerte, Rocío, por el espacio. A ver, ¿quién es Diego? Me encanta esa pregunta de quién es la persona porque es con la que normalmente también empezamos cuando hacemos un reclutamiento de profesores o incluso cuando entrevistamos a estudiantes. ¿Quién eres, no? ¿Quién es Diego? Diego es una persona muy curiosa, muy inquieta, que tiene como propósito de vida transformar a la sociedad a través de la educación. Creo que la educación es un elemento bien importante dentro de nuestra sociedad. Muchas veces se dice que es el más importante para transformar. No sé si es el más importante, me gusta cuestionarme esta parte, pero sí creo que es un bastión para el cambio, y a mí el cambio me encanta, me gusta mucho. Además que esta transformación social que veo a través de la educación también lo veo a través del desarrollo humano, ¿no? Creo que van muy compaginadas, entonces eso es un poco de mi propósito de vida. Soy una persona que me gusta mucho los deportes, correr, jugar fútbol, en su momento nadaba, jugaba tenis, bueno, me encanta estar por ahí activo físicamente y bueno, viviendo felizmente en Todos Santos, un lugar muy bien bonito. No nací ni crecí en Baja California Sur, pero en mis últimos 8 años he estado acá y por eso me considero un sudcaliforniano, porque aquí decido vivir y muy felizmente estoy. Ok, muchas gracias. Para continuar, cuéntame un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a liderar la Escuela de la Palapa? Yo cuando me gradué de la universidad, estudié en una universidad privada, estuve 1 año y medio de intercambio y siempre me inculcaron el concepto de hipoteca social. Por haber estudiado universidad ya era afortunado, pero además por hacerlo en la universidad donde estudié y con las oportunidades que tuve, tenía aún mucho más privilegio. Entonces tenía una hipoteca con la sociedad por todo lo que había tenido. Y apareció un proyecto que se llama Enseña por México, donde quise meterme, me metí para pagar mi hipoteca social. Dije 2 años y luego me regreso a la industria. Yo estudié ingeniería industrial. Entonces, pues así fue, entré a Enseña por México, donde durante 2 años te capacitaban como maestro, dabas clases y hacías proyectos de cambio, de gestión comunitarios de cambio. Entonces me metí, a mí me mandaron a La Paz y en poco tiempo me di cuenta que mi vida iba a seguir en la educación y en Baja California Sur, ¿no? Entonces, pues continué con el programa, acabé los 2 años, seguí siendo maestro, pero también me di cuenta que había una crisis y una escasez de liderazgo en la educación. Y dije, yo creo que yo puedo ser un buen líder educativo en mi país. Y entonces me puse la meta y empezaron a aparecer las oportunidades, ¿no? Fui primero director del CONALEP en San José del Cabo, estuve ahí durante 1 año y luego estuve viajando, hice distintos proyectos y llego a la Escuela de la Palapa como maestro y 1 año después de estar maestro me ofrecen ya liderar la escuela, ¿no? Entonces un poco fue ese el recorrido para llegar a ser director de la Escuela de la Palapa. Claro que sí, una labor muy noble y con mucha responsabilidad. Sí. Ok. La educación, como sabemos, no solo se trata de enseñar materias, sino también cómo es que la escuela se preocupa por el bienestar emocional de los alumnos y qué programas ha implementado. Pues mira, toda la parte socioemocional ha sido un elemento que no teníamos tan fortalecido y que conforme pasan los años vamos nutriendo mucho más. Diría que seguramente es de las áreas de la escuela que año tras año tiene más avance, ¿no? Porque hace 2 años nuestros esfuerzos de desarrollo socioemocional se limitaban a lo que el profesor podía hacer en clase.
que era muy válido y que era en muchas ocasiones muy bueno. Tenemos una materia de socioemocional, tenemos las tutorías, los profesores son particularmente seleccionados y capacitados para llevar esto, pero era limitado. Entonces hace 2 años pudimos contratar una psicopedagoga que estaba con nosotros medio tiempo, ¿no? El presupuesto no nos alcanzaba para más, pero ya teníamos medio tiempo. Entonces ya empezamos a encaminarnos y el año pasado pudimos dar el brinco para que estuviera tiempo completo con nosotros. Entonces eso nos permitió tener mucho más acercamiento con los estudiantes, tener un monitoreo de la mayoría de los estudiantes o de todos a través de encuestas, canalizaciones con otras instituciones, tratar casos uno a uno, y así como con los estudiantes, también con los papás, también algunos aspectos con los profesores. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que hemos hecho. Luego tuvimos por ahí un programa de embajadores de la paz, de algunos estudiantes que estuvimos preparando justamente para fomentar la cultura de paz dentro de la escuela. Hemos tenido alianzas con otras organizaciones. Ahorita justo acabamos de capacitarnos con un modelo que se llama Primed, en donde a través de distintos pilares vas desarrollando una cultura institucional que vea por la formación del carácter y el desarrollo socioemocional. Entonces, como te digo, es un aspecto al que le estamos dando mucha prioridad y mucha relevancia porque creemos que así tiene que ser. Claro que sí. El aspecto emocional en los estudiantes es muy importante. A lo largo de tu carrera, ¿cómo has evolucionado este enfoque? Ya me contestaste un poco, pero ¿vas más allá de...? Sí, creo que muchas veces entendemos a la escuela como todo lo que sucede dentro de las paredes de la institución, ¿no? Y creo que sí, en muchos sentidos eso es, pero en realidad la educación va más allá, ¿no? Es el día a día. Entonces, si bien nosotros procuramos siempre tener un límite sano, pues vivimos en Todos Santos, un pueblo pequeño, estamos especializados en el desarrollo comunitario, entonces nuestros propios estudiantes tienen una exposición natural hacia la comunidad por sus proyectos. Entonces, esto lo relaciono porque a final de cuentas, todas estas actividades que los estudiantes pueden hacer en la comunidad implican interacción con otras personas, implica gestión de la frustración, ahorita antes de cámaras lo platicábamos, implica muchas cosas que viene de manera a lo mejor indirecta, no es una manera explícita para desarrollar lo socioemocional, pero eso fomenta a que se desarrolle también socioemocionalmente el estudiante, ¿no? Con estos proyectos fuera de las paredes, con estos eventos que organizan, con estas interacciones que tienen. Ok, perfecto. Todo esto es, bueno, se oye muy interesante y cómo vivirlo día a día, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco sobre esos programas de apoyo emocional o mental? Algo así como muy específico. A lo mejor tenemos algún apoyo de, no sé, escuela de padres, un ejemplo. Sí, bueno, ya comentaba un poco antes lo de Embajadores por la Paz. Tenemos la escuela de líderes de familia, ¿no? Los líderes de familia, papá, mamá, abuelos, en vez de decirles padres de familia, en la escuela le decimos líderes de familia. Y tenemos los últimos miércoles de cada mes, pues este espacio en donde los líderes de familia que quieran unirse, pues tienen un seguimiento por parte de la psicopedagoga, en donde brindamos herramientas y sobre todo un espacio de diálogo para que los papás puedan compartir buenas prácticas y también compartir estas historias que tienen con sus hijos adolescentes, que pues muchas veces es muy complejo, ¿no? Están pasando por una etapa entre los 12 y los 18 años, secundaria y preparatoria, donde vienen muchos cambios fisiológicos, cerebrales, entonces hormonales. Es muy complejo y siempre decimos, ¿no? Siempre la juventud, la adolescencia, adolecen de muchas herramientas, es complejo. Entonces, en la Escuela de Líderes de Familia, pues es una de estas iniciativas en donde apostamos para hacer este acompañamiento con los papás. Ok, ¿y cómo crees que estos programas han impactado directamente a los estudiantes? Creo que si entendemos la educación como este triángulo donde están estudiantes, la escuela o los profesores y los padres de familia, justo el tener la Escuela de Líderes de Familia abona que las relaciones entre estudiante y padres se vean fortalecidas. Nosotros en la escuela tenemos un tiempo limitado, 7-8 horas con los estudiantes al día, pero lo que es más impactante para ellos obviamente es la relación con sus familias en casa, la dinámica que tienen.
¿no? Y lo vemos claramente cuando los estudiantes llegan y hay muchos que tienen dinámicas muy violentas, hay otros que tienen dinámicas muy armoniosas. Ya llegan así a la escuela. ¿Por qué? Pues por la propia dinámica de la casa. Entonces, si nosotros a través de estos espacios de escuela para líderes de familia podemos fomentar que haya mejores dinámicas familiares, pues obviamente eso repercute dentro de la escuela a que los estudiantes vengan de casa en mejor estado, ¿no? Ok, claro que sí. La adolescencia sabemos que es una etapa de muchos desafíos. ¿Cuáles son las principales emociones que enfrentan los estudiantes en la escuela? De todo, yo diría que depende también la edad, porque obviamente sí, un chico de primero de secundaria tiene emociones y transita por distintos estados muy distinto que un chico de sexto semestre, ¿no? Pero pues en general vamos viendo cómo entran en el primero de secundaria pues muy pequeñitos todavía, físicamente se ven todavía como de primaria, ¿no? Entonces tienden mucho a un juego muy infantil, muy no ingenuo, ¿cuál es la palabra? Me sale en inglés, pero bueno, como cuando inocente, claro, ¿no? Y así va transitando. En segundo de secundaria ya empezamos a ver cómo muchos estudiantes empiezan un poco a aislarse, empiezan a cuestionarse muchas cosas. Luego en tercero de secundaria podemos ver un poco de frustración, vemos un poco de falta de entendimiento que tienen ellos hacia ellos mismos, un poco de retar al sistema, obviamente todo muy controlado y dentro de una armonía, pero empieza a ver eso. Y ya en preparatoria empiezan a probar un poco más la libertad, empiezan a probar un poco más la exploración de su propia identidad, de quién soy yo, de cómo me quiero vestir, de cómo quiero expresarme. Empiezan a llevarse un poco más pesado también. Bueno, eso desde segundo de secundaria, ¿no? Pero empiezan también la parte de la sexualidad es algo bien importante, entonces empiezan con los empujones que responde a un instinto de sexualidad, con que me gusta esta persona, a cuestionarse el tema de las sustancias, ¿no? Drogas, alcohol. Entonces, obviamente, desde la escuela tenemos que tener la mira muy fija en todos estos sentires y pensares que los estudiantes van experimentando. Claro, digo, al ser una escuela que está desde secundaria hasta preparatoria, yo creo que sí, como bien lo dices, son cambios pues muy grandes, a lo mejor desde el primero de secundaria hasta el tercero de preparatoria, ¿no? Entonces sí, son algo muy, muy grande que ocurre entre eso, ¿no? Ahí es donde van desarrollando precisamente la identidad, como bien lo dices. Sí. Entonces yo creo que sí es una etapa muy difícil y de muchos desafíos para ellos. Sí. Ok, el estrés académico ha sido un problema entre los jóvenes. Yo en mi experiencia pues me ha tocado chicas que hasta se les cae el cabello por tanto estrés. ¿Cómo en esa cuestión, cómo ayuda la Escuela de la Palapa a estos jóvenes? Es un punto interesante porque hemos tenido papás que vienen y nos dicen que ¿por qué tenemos tan pocas tareas en la escuela? Y otros que vienen y dicen que ¿por qué tenemos tantas tareas en la escuela? ¿No? Entonces, pues primero obviamente no podemos responder a los intereses personales de cada familia. Nosotros tenemos una filosofía y una propuesta. Y nuestra filosofía y propuesta es que sea el menor número de tareas posibles, entendiendo que hay veces que sí es necesario tener tareas. En preparatoria se ve distinto porque ahí ya tienen sus proyectos de desarrollo comunitario. Entonces, según lo ambicioso que quiera ser cada estudiante, pues estiran mucho más la liga que otros. Obviamente hay una línea mínima en donde se espera el trabajo mínimo de todos, expectativas básicas, y a partir de ahí hay estudiantes que las sobrepasan y otros que se quedan más cortitos, ¿no? Como lo es también el servicio comunitario, que es estudiantes que hacen un montón, otros que hacen menos. Entonces ya ahí va surgiendo la dinámica de qué tantas responsabilidades se afrontan los estudiantes, pero sí en cuanto a tareas, nos gusta pensar en que las tareas tienen que ser las menos posibles. A veces otra vez es necesario para reafirmar un concepto en clase, para preparar una investigación o algo para la siguiente sesión. Sin embargo, hay mucho más allá de la escuela, el aprendizaje está en todos lados y si los estudiantes pueden hacer actividades en las tardes, qué mejor. Claro que sí. Bueno, en esa cuestión yo tengo más bien un lema que dice que la escuela está muy bien, me gusta, pero también después de eso hay que dejarlos ser niños
adolescentes o jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, como bien lo dices, claro que a veces las tareas son necesarias, pero yo creo que siempre con moderación. De acuerdo. El ambiente escolar tiene un gran impacto en el bienestar. ¿Cómo tú mejoras el ambiente escolar? Una cosa clave de cualquier cosa que quieras mejorar es medirlo, ¿no? Entonces tienes que identificar muy bien cuáles son los aspectos que tienes que mejorar. Nuestras encuestas de satisfacción nos arrojan muchos datos muy importantes y también las conversaciones que tenemos con los estudiantes, los círculos de diálogo, la sociedad de líderes de familia, la sociedad de estudiantes en su momento cuando tuvimos, este año no lo tuvimos. Todo eso nos da un input, una información bien valiosa para ver cómo podemos ir mejorando. Y sobre esos datos, pues ahora sí, determinar las estrategias y las acciones para mejorar, ¿no? Es importante establecer mecanismos fuertes de tener una cultura fuerte, sana, para ciertos momentos, ciertas ocasiones, por ejemplo en los recreos, las entradas, las salidas. Nosotros incluso tenemos escritos documentos del minuto a minuto de qué es lo que se espera que los profesores estén haciendo, cómo esperaríamos que los estudiantes se estén comportando, cómo actuar si el estudiante no se está comportando como esperamos. Entonces, incluso llegamos a ese detalle para poder propiciar la cultura que nosotros buscamos y que no sea al azar, que no las circunstancias dictaminen cómo es la cultura en la escuela. Nosotros como institución tenemos que tener eso bajo control, entendiendo que hay veces que situaciones salen de control y que pasa la vida, no pasa nada, ¿no? Seguimos, pero sí, la gran mayoría del tiempo sabemos cómo es que tienen que estar sucediendo las cosas bajo lo que hemos aprendido, que los estudiantes, los papás nos han dicho en distintos espacios como los que mencionaba al principio de esta respuesta. Ok, muy bien. Sí, sabemos en este caso, como ya bien decimos, que los padres juegan un papel clave para la salud mental de los niños. Entonces, tú me habías dicho que involucras la escuela para líderes de familia. Okay. ¿Y esto cómo has visto que ha mejorado para los jóvenes? Para los jóvenes, creo que primero el hecho de que sepan que sus papás se están involucrando en la escuela es algo que muchas veces les gusta, se sienten vistos, se sienten que les importa, porque también en esa edad hay muchas veces esta sensación de que es que no le importa a mi papá, no le importa a mi mamá, es que no me presta atención. Entonces que el papá se acerque a la escuela y esté en esos espacios es primero una señal para el hijo, la hija, de que, bueno, mi papá está interesado, ¿no? Y que luego todo lo que vemos en la escuela para líderes de familia, pues pretende que la dinámica en casa sea mucho mejor. Entonces, está el ejemplo de sustancias, ¿no? Una vez tuvimos una sesión acerca de las sustancias, específicamente de drogas, y cuáles son los riesgos de las drogas y cómo, si tenemos sospechas o tenemos certidumbres de que nuestro hijo está consumiendo drogas o que tiene el interés por hacerlo, cómo podemos tener esta aproximación con ellos, esas conversaciones, siempre desde la psicología positiva, siempre desde límites claros, pero abriendo la comunicación, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos tenido casos de padres que nos dicen que gracias a lo que vimos, pues han podido tener conversaciones que antes o les hubiesen sido imposibles o que lo hubieran tomado de una manera muy diferente, y que seguramente la reacción del hijo cuando reaccionas desde la ira, desde la molestia, pues claro, es cerrarse, es aislarse, es huir. Pero en cambio cuando tienes herramientas y sabes cómo hacerlo, pues fomentas un diálogo y fomentas canales de comunicación que al final el hijo, la hija, te lo va a agradecer porque tú como papá vas a estar ahí para él o para ella. Claro que sí. Es muy interesante todo este programa de líderes y yo creo que es una parte que todas las escuelas deberían de tener, ¿no? Porque, como bien dices, la mayor parte de la educación es en casa. ¿Okay? Pero me agrada mucho la idea de que la escuela se preocupe mucho tanto por el ambiente familiar como por los alumnos dentro y fuera de la escuela. Sí. Okay. Y para cerrar, sabemos que la salud mental es un tema que sigue siendo un reto para muchas personas, hay muchos tabús todavía. ¿Qué mensaje le darías a los padres, docentes y estudiantes para construir juntos un entorno donde prioricen el bienestar emocional y la salud mental? Creo que una palabra muy poderosa es el cuidado. Y creo que se nos olvida mucho hoy en día. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que cuidar
a quienes están a nuestro alrededor. Y ese cuidado muchas veces se entiende con fomentar espacios y dinámicas que propicien la salud mental. Creo que la carga excesiva de trabajo, los miedos que vamos acumulando, la incertidumbre de vida que generan estos mismos miedos, hacen que estemos muy disfuncionales mentalmente. Pero si paramos, observamos y propiciamos esta salud mental, muchas veces con apoyo de otras personas, esas personas muchas veces se ve con nuestros amigos, con nuestros familiares, o mejor aún, muchas veces con profesionales, psicólogos, terapeutas, etc. Entonces podemos generar una realidad muy distinta para nosotros mismos y para nuestro entorno, una en donde prive realmente la mejora, donde prive realmente el vivir una vida digna de vivirse, que todos tenemos ese potencial, pero muchas veces parece que queremos arruinárnosla nosotros mismos. Entonces es cuestión de nosotros tomar esa iniciativa, buscar ayuda si es que la necesitamos y tomar acción para crear esta vida que merezca la pena vivir a través del cuidado, como decía, y por supuesto que la salud mental. Ok. Pues muchas gracias, Diego. Un placer tenerte con nosotros. Has sido nuestro padrino de podcast. Excelente. Me da mucho gusto tenerte aquí, una persona como tú. Y pues muchas gracias. No, con gusto, Rocío. Un gusto estar aquí. Ser el primero el que estrena. Y bueno, a ver cuándo volvemos a conversar. Claro que sí. Espero muy pronto volverte a tenerte en nuestro podcast. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.